No solo la rompió con Arsenal, sino que mandó a callar a DT rival. La escena ocurrió en pleno partido, en uno de esos momentos que el fútbol regala cuando la tensión se respira en cada metro de la cancha. Allí apareció Piero Hincapié, firme, sereno y desafiante, dejando claro que no solo estaba para defender, también estaba para imponer respeto. La visita de Arsenal al campo del Brighton por la Premier League tenía aroma a partido decisivo. El equipo de Londres sabía que cada punto pesaba como oro puro en esta etapa del campeonato. Y aunque el juego no fluyó como acostumbra el equipo de Mikel Arteta, el resultado terminó siendo suficiente para seguir mandando en la tabla. Desde el arranque se percibía que no sería una tarde sencilla para los Gunners. El Brighton intentaba presionar y cortar circuitos, obligando a Arsenal a jugar incómodo. Sin embargo, en medio de esa batalla táctica, había un nombre que destacaba por su seguridad y determinación: Piero Hincapié. El ecuatoriano volvió a responder con autoridad en la defensa. Cada cierre fue oportuno, cada anticipación llegó en el instante preciso. Cuando el Brighton intentaba acelerar por las bandas, siempre aparecía la figura del defensor sudamericano para apagar el peligro antes de que se transformara en una amenaza real. Pero el momento que incendió las redes sociales llegó sobre el cierre del primer tiempo. Fue una escena breve, casi fugaz, aunque suficiente para quedar registrada en las cámaras. El balón salió por la banda y Piero Hincapié se acercó para ejecutar un lateral que parecía una acción más del partido. En ese instante apareció el entrenador rival, Fabian Hürzeler, técnico del Brighton. El estadounidense se acercó al defensor ecuatoriano y le entregó la pelota. Las cámaras captaron que le dijo algo mientras le daba el balón, en una escena que inmediatamente despertó curiosidad entre quienes observaban el encuentro. No se escuchó con claridad lo que dijo el entrenador, pero todo apunta a que le pidió que apurara la reposición del juego. Era un momento caliente del partido, con el reloj corriendo y el Brighton intentando recuperar terreno. La presión se sentía en cada movimiento dentro del campo. La reacción de Piero Hincapié fue inesperada y cargada de personalidad. Primero soltó una sonrisa, como si aquella situación le resultara incluso divertida. Después hizo un gesto que cualquier aficionado al fútbol reconoce de inmediato en cualquier parte del planeta. El defensor ecuatoriano llevó su dedo índice hasta los labios, haciendo el gesto universal de silencio. Fue una respuesta breve, directa y cargada de significado. En medio de un estadio lleno, con las cámaras captando cada detalle, aquel gesto se convirtió en una declaración de carácter. La escena no duró más que un par de segundos, pero fue suficiente para encender las redes sociales. Muchos interpretaron el gesto como una señal clara de que Piero Hincapié no se deja intimidar, ni siquiera cuando el mensaje llega desde el banquillo rival. Lo más curioso es que el ecuatoriano no se quedó enganchado en el intercambio. Tras ese instante de tensión, giró inmediatamente y ejecutó el lateral para continuar el juego, sin perder la concentración, sin distraerse, como si todo formara parte del ambiente natural del partido. Ese gesto terminó siendo uno de los momentos más comentados del encuentro. En cuestión de minutos comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes se multiplicaron y los aficionados destacaron la personalidad del defensor ecuatoriano frente al entrenador rival. Más allá de la escena viral, lo cierto es que Piero Hincapié ya venía siendo protagonista. Su nombre resuena cada vez con más fuerza entre los aficionados del Arsenal. Canciones en las tribunas, elogios desde la prensa y una titularidad cada vez más consolidada hablan de su gran presente. El defensor ecuatoriano ha logrado ganarse el respeto en una de las ligas más exigentes del mundo. La Premier League no perdona errores, y sin embargo Hincapié parece sentirse cada vez más cómodo en ese escenario. Su crecimiento ha sido evidente partido tras partido. En el encuentro ante el Brighton volvió a demostrar por qué se ha convertido en una pieza clave. Fue un verdadero guerrero en defensa, atento en cada jugada, fuerte en los duelos y siempre dispuesto a anticipar cuando el rival intentaba progresar. Pero su aporte no se limitó a la faceta defensiva. Desde el sector izquierdo también ofreció salida limpia para el equipo. Cada vez que Arsenal necesitaba respirar con la pelota, Hincapié aparecía para iniciar la jugada desde atrás con precisión. El partido, sin embargo, no fue sencillo para los de Gunners. El equipo no mostró esa fluidez habitual que lo caracteriza. Por momentos, el Brighton logró incomodar la circulación del balón y obligó a Arsenal a disputar un encuentro más físico de lo esperado. El gol llegó temprano y terminó marcando el rumbo del compromiso. Apenas transcurrían 9 minutos cuando Bukayo Saka protagonizó la acción decisiva. El atacante encaró desde la derecha hacia el centro, buscando espacio para rematar. Antes de ingresar al área, sacó un disparo con su pie izquierdo. El remate salió débil y parecía fácil para el arquero rival.
Sin embargo, lo que parecía una acción controlada terminó convirtiéndose en un error inesperado del guardameta. El portero Verbruggen no logró asegurar la pelota y el balón terminó colándose en el fondo de la red. El estadio quedó en silencio mientras los jugadores de Arsenal celebraban una ventaja que terminaría siendo decisiva para el resultado final. Con el marcador a favor, el equipo de Mikel Arteta intentó manejar el ritmo del partido. Sin embargo, el Brighton nunca dejó de insistir. Cada avance del rival exigía concentración absoluta en la defensa londinense. Allí volvió a aparecer la figura de Piero Hincapié. El ecuatoriano intervino en varias acciones clave, evitando que los ataques del Brighton se transformaran en situaciones claras de gol. Su lectura del juego fue fundamental para sostener la ventaja. En el segundo tiempo, Arsenal logró tener un poco más la pelota. El control del juego fue mayor, aunque el equipo nunca llegó a desplegar ese dominio ofensivo que suele imponer en otros encuentros. Aún así, el 1-0 fue suficiente para sumar 3 puntos de enorme valor. En esta etapa de la Premier League, cada victoria puede definir el destino del campeonato. Y Arsenal lo sabe perfectamente. La celebración no solo se dio por el triunfo en campo ajeno. También hubo otra noticia que alimentó el entusiasmo en el lado rojo de Londres. El Manchester City, principal perseguidor, dejó puntos en su propio partido. El equipo de Pep Guardiola empató 2-2 frente al Nottingham Forest, resultado que permitió a Arsenal ampliar la diferencia en la tabla. Un detalle que puede ser determinante cuando el campeonato entra en su recta final. Con esta victoria, los Gunners alcanzaron los 67 puntos en la clasificación. Mientras tanto, el City quedó con 60 unidades, cuando todavía restan 8 jornadas por disputarse en el calendario. La lucha por el título sigue abierta, pero el equipo de Londres ha dado un paso importante. Cada partido se convierte en una final, y la presión crece a medida que el campeonato se acerca a su desenlace. En medio de ese contexto, la figura de Piero Hincapié emerge como uno de los símbolos de este Arsenal competitivo. No solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por su personalidad. La imagen del ecuatoriano mandando a callar al entrenador rival quedó como una postal de carácter. Un instante que resume lo que transmite el defensor: seguridad, determinación y una confianza que contagia a todo su equipo. Y mientras el partido seguía su curso, muchos todavía comentaban aquella escena ocurrida en la banda. El gesto de silencio de Piero Hincapié no fue una simple provocación. Fue una señal de seguridad, la expresión de un futbolista que se siente dueño de su momento. En las redes, el nombre del ecuatoriano comenzó a repetirse con fuerza. La gente hablaba del gesto, pero también del partido que estaba realizando. Porque además del momento viral, su rendimiento en la cancha volvió a ser determinante. Cada cruce ganado y cada balón despejado reforzaban la sensación de que Arsenal tiene en su defensa a un jugador que transmite tranquilidad. Cuando el rival apretaba, Hincapié respondía con firmeza, sosteniendo una ventaja que valía muchísimo. La Premier League entra en su tramo más intenso y los errores se pagan caro. Por eso actuaciones como la de Piero Hincapié toman un valor especial. Su personalidad y su nivel futbolístico se mezclaron en una noche que los aficionados del Arsenal no olvidarán fácilmente. Así quedó la imagen final del partido: un defensor ecuatoriano dominando su territorio, liderando la defensa y dejando una escena que recorrió el mundo. Entre gestos, carácter y fútbol, Piero Hincapié volvió a demostrar que en la Premier League no se achica ante nadie.